Capítulo 11. Capacidad de aprendizaje exagerada. La serie de acciones de Yuuki dejó a todos en la cocina completamente atónitos. De hecho, como trabajaba tan rápido, los demás chefs encargados de tareas menores pronto se quedaron sin nada que hacer. Llegó un punto en que los chefs responsables de cocinar estaban desbordados, mientras que el personal de apoyo estaba bastante inactivo. Si no fuera por la cocina y el horario laboral, quizá hubieran sacado una baraja de cartas. Debería decir, como era de esperar de un sentido del tacto comparable al de la lengua de Dios. Procesar ingredientes con tanta precisión es una cosa, pero esta velocidad también es aterradoramente rápida. Esa noche, Jin Dojima no pudo evitar elogiar a Yuuki, quien estaba a su lado. Se dio cuenta de que aún había subestimado su habilidad especial y a él mismo. Al fin y al cabo, cualquier trabajo que implique contacto con la piel es fácil. Pero los avances de hoy también fueron sustanciales. Aprendí bastantes trucos para procesar ingredientes. Yuuki dijo con una sonrisa. Como dicen, se aprende de todos. Aunque los chefs a cargo de la preparación no eran precisamente estrellas Michelin, cada uno tenía sus propias fortalezas. Lo mismo ocurría con el procesamiento de ingredientes. Debido a su manipulación prolongada, contaban con técnicas propias, la mayoría de las cuales compartían con Yuuki. Aunque algunos ocultaban secretos, a ojos de Yuuki, contenerse era inútil. Además, no tenía supervisión para copiar sus técnicas al instante. El honor de la comida tuvo un efecto similar. Con sus propios fundamentos como base, más el honor de la comida, siempre que no estuviera demasiado lejos de su alcance, copiar estas técnicas le resultó fácil. Después de todo, en su percepción, sus movimientos eran como si se hubieran ralentizado varias veces, de forma similar a como Spider-Man ve el golpe de su oponente en cámara lenta. Por un lado, cámara lenta. Por otro, análisis directo. En tales circunstancias, sería extraño que Yuuki no pudiera aprender. Además, después de aprender estas técnicas, Yuuki pudo ajustarlas según su propia situación, optimizándolas rápidamente en las técnicas más adecuadas para él. Eso fue honor de comida. Yuuki incluso sintió que mientras acumulara lo suficiente, incluso podría aprender las técnicas secretas del mundo de Cooking Master Boy a través de Food Honor. Claro, era solo una idea. Aunque existía esa posibilidad, Yuuki aún no podía hacerlo. Su acumulación no era suficiente. Durante 1 o 2 días, Jin Dojima no le asignó a Yuuki ninguna otra tarea. Después de todo, Soen Akiri y su grupo llegarían pronto, así que no había problema en que Yuuki siguiera aprendiendo de esa manera. Yuuki estaba feliz de hacerlo. Aunque el honor de la comida era muy poderoso y le permitió aprender estas técnicas rápidamente, todavía le tomó tiempo convertirlas perfectamente en suyas. Food Honor solo proporcionó un atajo. No permitió que Yuuki alcanzara instantáneamente la cima. Además, basarse en esa experiencia práctica también podría mejorar continuamente la comprensión de Yuuki sobre el honor de la comida. El progreso en el honor de la comida fue, sin duda, más rápido gracias a esa aplicación práctica. Y debido a su serie de hazañas impresionantes, Yuuki se había ganado el respeto de todos en la cocina e incluso la admiración de unos pocos. Yuuki, te presento. Él es Soen Akiri, director de Nakiri International. A su lado están su hija, Alice Nakiri, y su asistente, Ryokuro Kiba. También serán tus compañeros de clase más adelante. Después de que Soen Akiri y su grupo llegaron, Jin Dojima presentó a Yuuki a la gente que estaba allí, y también presentó a Yuuki a Soen Akiri y su grupo. De hecho, ambas partes se conocían bastante. Yuuki había leído el manga, así que, naturalmente, sabía quiénes eran. Soen Akiri y los demás también habían leído el expediente de Yuuki, así que, naturalmente, también lo tenían muy claro. Sin embargo, las presentaciones necesarias eran inevitables. Yuuki los saludó cortésmente y luego todos se pusieron manos a la obra. El señor Nakiri vino esta vez gracias a su habilidad especial. Aunque ya lo habíamos probado, era solo una prueba sencilla. Por lo tanto, este tipo de trabajo aún debe encomendarse a profesionales. Después de la prueba, el señor Nakiri también formulará algunos planes basados en tu situación para ayudarte a desarrollar tu habilidad especial. Dijo Jin Dojima. Aunque él y Soen Akiri se conocían, no se conocían muy bien. Al fin y al cabo, Soen Akiri siempre había gestionado Nakiri International en el extranjero. En cambio, Jin Dojima conocía mejor a Leonora Nakiri, la esposa de Soen Akiri.
Por supuesto, esto no significaba que Jin Dojima estuviera interesado en la esposa de otro hombre. Aunque Leonora Nakiri era una figura importante en Nakiri International, pasaba más tiempo en Japón. Así que Jin Dojima había interactuado con ella bastantes veces y, por lo tanto, le resultaba relativamente familiar. Así es, tal como dijo el chef Dojima. Aunque no podemos decir que seamos demasiado profesionales, deberíamos poder brindar ayuda, dijo Soe Nakiri. Mientras hablaba, el grupo caminó hacia el nuevo centro de pruebas. Hola. Soy Alice Nakiri. El señor Dojima me acaba de presentar. Mucho gusto en conocerte. En el camino, Alice Nakiri saludó proactivamente a Yuki. Soy Yuki. Yuki miró a Alice Nakiri. Era evidente que su apariencia era impactante. Esa combinación de cabello blanco plateado y ojos rojo rubí causaba un gran impacto, sin duda. Aunque el color del cabello de Alice Nakiri era estrictamente hablando un poco rosa claro, era mayoritariamente blanco. Tras un breve intercambio, Alice Nakiri se volvió muy habladora. Cabe decir que Alice era, en efecto, bastante alegre y comunicativa. Yuki no era muy hablador con extraños. Solo hablaba más cuando estaba con gente conocida. Pero ahora, también se sintió atraído por Alice Nakiri. Soe Nakiri, a un lado, asintió disimuladamente al ver esto. No debería haber problema en que su hija se acercara a él. En cuanto a Ryokuro Kiba, que también estaba a un lado, aunque también estaba mirando a Yuki, no era la mirada de alguien evaluando a un rival amoroso, sino puro espíritu de lucha, quería competir con Yuki. Pronto, el grupo llegó al nuevo sitio de pruebas. Esta vez, las pruebas eran más exhaustivas. Además de evaluar su habilidad especial, también evaluarían las habilidades culinarias de Yuki. Sabiendo que la habilidad infierno de Yuki era inmensamente destructiva, esta prueba simplemente se realizó al aire libre. La prueba de habilidad especial fue similar a la anterior. Yuki demostró su supersensibilidad y su aterrador infierno frente a todos. El aspecto del sentido del tacto era manejable, pero cuando se mostró la habilidad infierno, todos quedaron aterrorizados, incluso Jin Dojima, quien lo había presenciado antes. Aunque no es la primera vez que la veo, esta habilidad me sigue dando un miedo terrible, exclamó Jin Dojima, mirando las llamas que se elevaban y a Yuki, envuelto en vapor a alta temperatura. Es una habilidad realmente extraordinaria. Soe Nakiri asintió solemnemente. Capítulo 12. La agudeza de los cuchillos de 7 estrellas. ¡Qué habilidad tan especial! ¿De verdad pueden los humanos controlar esas llamas? ¿Y con ese calor, está bien? Alice Nakiri, obligada a retroceder cierta distancia por la ola de calor, no pudo evitar exclamar mientras sentía las olas de calor que surgían continuamente. Aunque conocía la habilidad especial de Yuki de antemano, verla con sus propios ojos era completamente diferente a ver un vídeo. ¡Qué maldito monstruo! En ese momento, aunque Ryokuro Kiba también estaba muy sorprendido, parecía más como si hubiera visto una presa. Incluso se había puesto su pañuelo característico. Su expresión había cambiado de su cara de póker inicial a una de ferviente emoción. El propio Yuki lo mencionó antes. El vapor a alta temperatura que emana de su cuerpo no le hará daño, y lo mismo ocurre con las llamas circundantes. Sin embargo, para los forasteros, es extremadamente letal, dijo Jin Dojima. Ni el vapor a alta temperatura ni las llamas dañarían a Yuki, pero para otros, acercarse demasiado resultaría en la muerte o lesiones graves. Bien, eso es todo por la prueba de habilidad especial. Esta habilidad se llama infierno, ¿verdad? No tengo muchas sugerencias sobre el vapor a alta temperatura por ahora, así que el desarrollo posterior de la habilidad se centrará principalmente en el sentido del tacto. Mientras observaba a Yuki retraer el vapor a alta temperatura y extinguir las llamas, Soe Nakiri habló. Planeaba centrarse en desarrollar el sentido del tacto a continuación, ya que esa era su especialidad. Entonces, pongamos a prueba tus habilidades culinarias. Despertar una habilidad tan especial te será de gran ayuda en la cocina, ¿verdad? Dijo Soe Nakiri. Según los datos, Yuki era un chef intermedio y aún estaba bastante lejos de ser chef senior, pero con la mejora de esta habilidad especial, sus habilidades culinarias no podrían haberse estancado. Al llegar finalmente a un ámbito que comprendían, Alice Nakiri y Ryokuro Kiba, que estaban a un lado, se animaron y escucharon con suma atención. También sentían mucha curiosidad por las habilidades culinarias de Yuki. Prepara un plato directamente.
Nosotros actuaremos como jueces, dijo Jin Dojima. Aunque eran 4, y los jueces suelen ser un número impar, no se trataba de una competición ni de un examen, por lo que no había necesidad de preocuparse por esos detalles. Naturalmente, Yuki no tenía ningún problema con esto. Cocinar era su fuerte. Sin embargo, lo que Yuki dijo a continuación hizo que todos parpadearan. Estaba cargando una maleta muy grande. ¿Es este estuche para cuchillos? ¿No es un poco grande?, preguntó Alice Nakiri sin poder evitarlo. Muchos chefs tenían sus propios cuchillos exclusivos, entre ellos ella y Ryokuro Kiba. Aunque las cosas que ella solía llevar a las competiciones eran mucho más exageradas, incluso podían describirse como llevar una pared consigo. Para guardar cuchillos, no necesitaría un estuche tan grande. El expediente de Yuki también indicaba que se especializaba en cocina asiática, era un auténtico chef tradicional y no había incursionado en campos como la gastronomía molecular. Sin embargo, cuando se abrió el estuche, finalmente entendieron por qué Yuki usaba un estuche tan grande para sus cuchillos. Porque Yuki no sacó un solo cuchillo, sino 7. Y uno de ellos era asombrosamente grande, con una longitud estimada de aproximadamente 1,5 metros. Era difícil imaginar que en realidad fuera un cuchillo de cocina. Las formas parecen muy extrañas, pero pensándolo bien, si usas cuchillos diferentes para procesar diferentes ingredientes, el efecto podría ser muy bueno. Aunque Jin Dojima también estaba sorprendido por la cantidad y el tamaño de los cuchillos, como chef y chef de primera clase después de la clase especial, se dio cuenta de que si bien algunos de estos cuchillos tenían formas peculiares, serían muy efectivos para procesar ingredientes. Los diseños únicos correspondían a diferentes tipos de ingredientes. Tras simularlos él mismo, descubrió que este juego de cuchillos era increíblemente completo. Son unos cuchillos realmente impresionantes, pero, en consecuencia, la dificultad de uso de este juego de cuchillos tampoco es baja. Naturalmente, Soen Akiri también vio la singularidad de los cuchillos de 7 estrellas. Pero, por consiguiente, esos formidables cuchillos no eran algo que cualquiera pudiera usar. Los 7 cuchillos correspondían a ingredientes de diferentes tipos, formas y tamaños. Decidir qué cuchillo usar para cocinar era un asunto crucial. Para preparar un plato con estos cuchillos, era necesario usar diferentes cuchillos para procesar distintos ingredientes. Cambiar de cuchillo también era un problema. Soen Akiri sintió que si usaba este juego de cuchillos, sería muy extenuante, a menos que le dieran mucho tiempo para adaptarse. ¿Son realmente tan buenos estos cuchillos? Al escuchar a Jin Dojima y Soen Akiri elogiar este juego de cuchillos, Alice Nakiri preguntó con cierta duda. Comparados con ellos dos, tanto ella como Ryokuro Kiba eran demasiado inexpertos. Después de todo, ambos eran simplemente chefs intermedios, y la brecha entre ellos y Soen Akiri y Jin Dojima era más que pequeña. No se trata solo de procesar diversos ingredientes. El filo de estos cuchillos también es asombroso. Yuki apenas hizo fuerza, pero estos cuchillos se clavaron directamente en la tabla de cortar. Y está usando una tabla de cortar de madera maciza, añadió Jin Dojima. Solo entonces todos notaron la agudeza de los cuchillos de 7 estrellas. Tal como dijo Jin Dojima, Yuki no había usado mucha fuerza en absoluto, aún así estos cuchillos estaban profundamente incrustados en la tabla de cortar de madera maciza. También eran chefs. Al compararlos con sus propios cuchillos, descubrieron que el filo de estos era exagerado. En comparación con estos cuchillos, sus propias hojas bien podrían llamarse cuchillos de mantequilla. Las acciones posteriores de Yuki también lo confirmaron. El ingrediente principal que usó fue un pollo recién sacrificado. El cuchillo de 7 estrellas se deslizó por el cuerpo del pollo con la misma suavidad con la que corta tofu. La hoja estaba tan afilada que el pollo apenas sintió dolor al principio y apenas se resistió. Después de quitarle las plumas, Yuki destripó directamente el pollo. De igual forma, el cuchillo de 7 estrellas se movía como si no ofreciera resistencia. Su filo era incomparable con el de los cuchillos del mundo de guerras de comida, incluso si la tecnología en este mundo era mucho más avanzada que en el mundo de maestro de cocina. Pero el mundo de Cooking Master Boy en sus últimas etapas ya no era simplemente tiempos antiguos. Estaba rozando los límites de la fantasía.
Los cuchillos famosos nacidos en un mundo así, naturalmente, no serían débiles, especialmente porque los cuchillos de 7 estrellas eran superados solo por los utensilios de cocina legendarios. Si Ratchet no hubiera muerto joven, y le hubieran dado unas cuantas décadas más, tal vez habría mejorado los cuchillos de 7 estrellas al nivel de utensilios de cocina legendarios. Tras extraerle las vísceras, Yuki comenzó a realizarle ciertos cortes. No lo desmembró, sino que conservó su forma completa al realizar los cortes internos. La razón principal para hacer esto fue permitir que los condimentos penetraran perfectamente en la carne de pollo. Capítulo 13. La textura creada por Ultimate Fire Control. Las diferentes espadas danzaban en las manos de Yuki como un torbellino de cuchillos. Incluso observarlas era deslumbrante. Como dice el dicho, los profanos ven la emoción, los expertos la habilidad. Como chefs, y muy buenos además, todos los presentes podían ver lo difícil que era para Yuki manejar esos cuchillos con tanta delicadeza. Sus movimientos son absolutamente perfectos, sin la menor vacilación. Es increíble que pueda manejar un juego de cuchillos tan complejo con tanta maestría. Soen Akiri exclamó repetidamente con asombro mientras observaba el corte, que parecía casi una obra de arte. No hay comparación. Con solo mirarlo, sé que no puedo. Alice Nakiri, poniéndose en el lugar de Yuki, tuvo que admitir que no podía igualarlo. Aunque era una persona muy competitiva, la diferencia con el Yuki actual era tan grande que se sentía completamente desanimada. No te compares con él, Alice. Su talento táctil es comparable a la lengua divina de Erina. La mejora de su toque le permite cortar con precisión, y también tiene una ventaja absoluta en el control de su fuerza. Dijo Soen Akiri, negando con la cabeza. No quería que su hija se comparara con Yuki. Después de todo, ese nivel de sentido del tacto era demasiado alto. Era como si otros compararan su sentido del gusto con el de Erina Nakiri. ¿Acaso no estaban pidiendo una paliza? No se preocupe, padre. Lo sé muy bien. Alice Nakiri indicó que conocía sus propios límites. Solo se había puesto inconscientemente en su lugar. En realidad no planeaba competir con Yuki. En medio del asombro de todos, Yuki terminó de cortar, luego tomó algunas verduras y condimentos como acompañamiento. Es una lástima que el sistema haya despertado recientemente. De lo contrario, podría haber desarrollado mejores condimentos. Tras terminar de marinar, Yuki aún se sentía un poco arrepentido. Percibía que la salsa que había usado no había logrado realzar el sabor del plato a su punto óptimo, pero no podía hacer nada. Habían pasado solo unos días desde que el sistema despertó, y él también estaba estudiando en el Totsuki Resort, por lo que simplemente no podía desviar su atención a este aspecto. Pero el evento principal llegó después. Aunque hubo algunos arrepentimientos con respecto a los condimentos, Yuki ahora estaba pasando al siguiente paso en la cocina de su área de mayor especialización: control de fuego. Esta vez, sin embargo, Yuki no soltó vapor a alta temperatura, sino que encendió directamente la estufa. Lo que necesitaba a continuación no era vapor a alta temperatura, sino llamas. En el escenario de Koukin Master Boy, encender un fuego no era tan conveniente como lo es ahora, por lo que el infierno de Alkan, que liberaba vapor a alta temperatura para encender combustibles y crear fuego, era muy conveniente. Pero en esa época, Yuki no necesitaba un enfoque tan indirecto. Simplemente podía encender el fuego y luego controlar las llamas. El plato que Yuki iba a preparar era muy sencillo: pollo asado, con un método similar al del pescado azul asado heroico de Alkan. Sin embargo, Alkan utilizó una técnica secreta llamada la rueda de fuego del héroe. Yuki no podía usar este movimiento ahora mismo. Aunque con las mejoras de honor de alimentos y su toque evolutivo efectivamente podía lograrlo, no contaba con el equipamiento adecuado. Además, su habilidad infierno superó la de Alkan. Alkan usó ese movimiento para evitar que las llamas quemaran directamente los ingredientes, usando la rotación para cubrir el pescado con calor uniformemente. Pero Yuki no necesitaba pasar por semejante problema. Con sus habilidades, podía controlar fácilmente las llamas para envolver el cuerpo del pollo sin carbonizarlo. Esta era la ventaja que aportaba la diferencia de habilidades. Claro que, en términos de impacto visual, el método de Yuki era ciertamente más débil que el de Alkan. Cuando la estufa se encendió con éxito, Yuki controló las llamas frente a él para envolver directamente el pollo en la parrilla, convirtiéndolo en una bola de fuego.
Aunque esto generaba un calor asombroso, si una persona normal actuara de esta manera, cuando el pollo estuviera cocido, la persona también estaría casi cocida. Yuki no le temía a las altas temperaturas. Esas llamas no podían hacerle daño en lo más mínimo. Aunque no tocaba directamente el pollo asado, a través de la parrilla en sus manos, Yuki podía percibir su estado. Ajustaba constantemente la posición y la temperatura de las llamas. Tanto es así que a los ojos de todos, las llamas en la superficie de la bola de fuego que envolvía al pollo fluctuaban constantemente. En ese momento, las llamas parecían una jaula, atrapando completamente el aroma del pollo asado en su interior, impidiendo que saliera. Usar esta función para asar carne es realmente práctico. No hay necesidad de voltear los ingredientes para nada. Al ver a Yuki inmóvil, quienes conocían los efectos de la habilidad infernal comprendieron que no estaba solo ensimismado. Sin embargo, quedaron profundamente impresionados. Esta habilidad era realmente útil. Para un chef, el atractivo de tal habilidad era indudablemente inmenso. Desafortunadamente, se trataba de una habilidad especial, esencialmente un talento. Por lo tanto, solo podían mirarla con envidia, incapaces de poseerla ellos mismos. Poco después, la bola de fuego frente a Yuki estalló de repente. Las llamas dispersas fueron como la explosión instantánea de un fuego artificial, deslumbrantes, y en un abrir y cerrar de ojos, desaparecieron de la vista de todos. Al mismo tiempo, un aroma intenso los invadió. La jaula de llamas había sido como una bomba de olor. Ahora que la bomba había explotado, el aroma se extendió rápidamente y de forma natural. El impacto del aroma que se libera instantáneamente hace que este plato sea aún más perfecto. Aunque se trataba de un pollo asado muy común y corriente, aparentemente nada especial, la persona que lo preparó era completamente diferente. Al oler el rico aroma en el aire, todos esperaban ansiosamente el sabor de este plato. Al ver sus expresiones, Yuki no perdió tiempo en decirlo, sino que sacó sus cuchillos de 7 estrellas y cortó rápidamente el cuerpo del pollo asado. Debido a su extrema velocidad, todos solo vieron destellos de luz de los cuchillos. Solo después de que Yuki envainó sus cuchillos de 7 estrellas aparecieron cortes apenas visibles en el pollo. Listo. Disfrútalo, dijo Yuki. Solo cuando los palillos de todos tocaron el pollo asado, este se deshizo. Había que decirlo. El filo de los cuchillos de 7 estrellas era realmente aterrador. Piel dorada y crujiente con una textura excelente. Sumado a la carne tierna y jugosa del interior, evita a la perfección el problema común de que el pollo asado quede demasiado seco. El control del fuego es impecable. En cuanto al sabor, el uso de salsa y guarniciones es ligeramente inferior, pero es completamente insignificante frente a esta textura final. Soen Akiri no pudo evitar elogiar. En efecto. Lo más importante de este pollo asado es su textura. Si hablamos solo de textura, ningún pollo asado que haya comido antes se compara con este. Aunque otros aspectos sean algo deficientes, sus fortalezas superan con creces sus debilidades. El nivel de este plato debería alcanzar el 3er rango. Yuki, tus otros aspectos ya han alcanzado el nivel de chef senior, ¿verdad? Jin Dojima también dio su opinión. Capítulo 14. Cocina impecable. Yuki era ahora chef senior, la designación oficial del sistema. Los criterios de clasificación eran increíblemente estrictos, destinados a convertir a Yuki en un chef sin debilidades. Pero en el mundo exterior, era diferente. Los niveles de chef eran evaluados por personas. Aunque estas personas se esforzaban al máximo por garantizar la equidad y estándares unificados. La gente siempre tiene prejuicios. Por mucho que intente controlarlos, siguen existiendo. El plato de Yuki fue calificado como de 3ª clase principalmente porque otros aspectos lo perjudicaron. De lo contrario, con el control de fuego de Yuki, y mucho menos de 3ª clase, incluso un chef de clase especial tendría que rendirse. Al escuchar las evaluaciones de Jin Dojima y los demás, Yuki quedó muy satisfecho. Después de todo, preparar un plato que superara su propio nivel era una hazaña extremadamente difícil. En el mundo de las guerras gastronómicas, los chefs solían tener sus propios platos estrella. Estos eran los que dominaban, capaces de minimizar los errores o incluso de lograr un rendimiento excepcional. Al fin y al cabo, las personas no son máquinas. Incluso las máquinas cometen errores, y mucho menos los humanos.
Un chef de tercera categoría, con un rendimiento deficiente, podría preparar solo un plato de alto nivel. Esto no era raro. El plato que Yuuki preparó ahora no era un plato estrella, pero era mucho más aterrador que los platos estrella de esos chefs. Lo más importante es que el toque evolutivo de Yuuki hizo que fuera casi imposible para él cometer errores. Incluso Erina Nakiri tendría días malos. Después de todo, aunque recordara los sabores, la preparación no fue tan fácil. Por el contrario, el toque evolutivo de Yuuki podía garantizar que casi no hubiera errores operativos. Además, Yuuki también tenía honor de la comida. Podría decirse que, sin importar cuántos platos preparara, Yuuki podía lograr 0 errores. Así es. Gracias a mi habilidad especial, mis habilidades culinarias han mejorado muchísimo. Aunque otros aspectos no se comparan con mi control del fuego, también han alcanzado el nivel superior. Yuuki asintió. Dado que el sistema lo reconocía como chef senior, significaba que era, sin duda, el chef senior más estándar, sin posibilidad de problemas. Como era de esperar, esta habilidad especial te ha ayudado muchísimo. Aunque apenas la has despertado, ya tiene un gran efecto. Aunque Jin Dojima estaba mentalmente preparado, aún así lo encontró increíble. La mejora que trajo consigo la habilidad especial de Yuuki fue mucho más aterradora de lo que había imaginado. Aunque antes creía que Yuuki había alcanzado el nivel senior, no esperaba que fuera tan escandaloso. No se trataba solo de un chef senior. Entre muchos chefs senior, Yuuki estaba en la cima. De hecho, si Yuuki participara en una competencia que pusiera a prueba principalmente las habilidades de control del fuego de un chef, incluso los chefs de tercera clase podrían no ser rival para él. Chef senior. Recuerdo que en Totsuki, generalmente solo los 10 de élite alcanzan este nivel, ¿verdad? Preguntó Alice Nakiri sin poder evitarlo. Aunque siempre había estado en Nakiri International y no había estudiado en Totsuki, todavía estaba muy familiarizada con esta empresa familiar. Naturalmente, sabía en qué nivel estaban los 10 de élite de Totsuki, así que Yuuki ahora fuera chef senior también la sorprendió un poco. Después de todo, tanto ella como Ryoguro Kiba aún eran chefs intermedios. Correcto. Los 10 de élite están básicamente en el nivel de chef senior. Claro que hay excepciones, como la edad de oro de aquel entonces. Muchos de los 10 de élite de aquel entonces alcanzaron el nivel de tercera clase antes de graduarse. Soe Nakiri asintió. Si bien hubo excepciones, fueron muy pocas. Los estándares de la edad de oro no podían usarse como referencia. Entonces el estudiante Yuuki no está ya calificado para convertirse en uno de los 10 de élite, exclamó Alice Nakiri sin poder evitarlo. No se puede decir así. En una comparación puramente culinaria, no creo que ninguno de los 10 de élite actuales pueda compararse con Yuuki. Pero los 10 de élite poseen privilegios especiales, y conseguir sus asientos no es fácil. Jin Dojima meneó la cabeza. Los 10 de élite actuales eran completamente diferentes a los 10 de élite de su edad de oro. Los 10 de la élite de la edad de oro conocían sus propias habilidades culinarias y estaban felices de dejar que otros los desafiaran a perfeccionar sus propias habilidades. Así que no establecieron límites de desafío. Aunque los 10 de élite tenían gran autoridad, no les importaban esas cosas. Pero ahora, la posición de la élite 10 era muy valorada. Al fin y al cabo, una vez que uno se convertía en miembro de la élite 10, además de tener muchos privilegios dentro de la escuela, también podía usarlos para hacer cosas fuera de ella. Megumi Tadokoro, en la historia original, fue un ejemplo. La razón por la que su habilidad especial se despertó tan rápidamente fue porque usó la autoridad de los 10 élite para viajar por todo el mundo, expandiendo instantáneamente su alcance de aprendizaje a nivel global. El poder de la élite 10 era inmenso, pero convertirse en uno también era muy difícil. Normalmente, solo se tenía la oportunidad de convertirse en miembro de la élite 10 después de graduarse los estudiantes de tercer año de preparatoria. De lo contrario, incluso si tus habilidades culinarias fueran más fuertes, si no compitieran contigo, aún así no podrías obtener un asiento élite 10. Entonces, las habilidades culinarias actuales de Yuuki ya habían saltado directamente por encima de todos los miembros de la élite 10, pero convertirse en uno no era fácil a menos que algún tonto estuviera dispuesto a renunciar directamente a su posición en la élite 10. Olvídense de los 10 de élite. Aunque hay algunos privilegios, hay demasiados asuntos problemáticos.
No tengo ánimo para perder el tiempo en estas cosas. El propio Yuki también negó con la cabeza. Honestamente, no le importaba en absoluto ser miembro de la élite 10. Lo único que podía tentarlo era el privilegio de no tener que asistir a clases. En cuanto a otros privilegios, no los necesitaba. Y convertirse en miembro de la élite 10 también significaba formar parte de la gerencia de Totsuki. Yuki no era bueno en eso, ni le interesaba. Especialmente ahora que el sistema había despertado, todo lo que quería hacer era mejorar continuamente sus habilidades culinarias, eso era todo. Tu personalidad es bastante parecida a la de un viejo amigo mío. A ese tipo tampoco le interesa el poder en absoluto. Solo corre por el mundo todo el día. Dijo Jin Dojima con una sonrisa. Vio una sombra de su viejo amigo en Yuki. Tras escuchar las palabras de Jin Dojima, Yuki supo a quién se refería. Dojima se refería a Hoichiro Yukihira. Ese tipo, en efecto, viajaba por todo el mundo y ostentaba el título de chef ambulante. Pero fue precisamente porque no le importaban estas cosas y aprendía constantemente varias técnicas en todo el mundo que Hoichiro Yukihira ahora se había convertido en un chef de clase especial, situándose en la cima del mundo culinario. En cuanto a Jin Dojima, aunque no era tan bueno como Hoichiro Yukihira al principio, aún podía ganarle en competiciones durante su época de estudiante. Aunque perdía con más frecuencia, al menos había ganado, y no era porque Hoichiro se contuviera. Pero ahora, ya existía una enorme brecha entre ellos dos. Capítulo 15. Desarrollando el tacto evolutivo. Sin ambición, ¿eh? Al oír esto, Soen Akiri frunció el ceño. La falta de ambición podía ser tanto buena como mala. La parte buena fue no tener que preocuparse por ser traicionado o usurpado después de que la otra parte se hiciera más fuerte. Lo malo era que dificultaba el reclutamiento. Una persona así no estaba destinada a ser protegida como Jin Dojima, sino que solo podía mantener una relación de cooperación, como con Hoichiro Yukihira. Por supuesto, a Soen Akiri no le resultó excesivamente difícil. Después de todo, aunque la personalidad de Yuki podría impedir el reclutamiento completo, establecer una buena relación ciertamente era factible. Concluyamos las pruebas de hoy. En cuanto a tu rango de chef, contactaré con la UGO más tarde para ayudarte a certificarlo directamente, dijo Soen Akiri. ¿No necesito hacer un examen? Al oír esto, Yuki se sorprendió. Para obtener la certificación de rango de chef se requería un examen en una sucursal de UGO. Solo después de aprobarlo se podía obtener el certificado. El certificado emitido por la UGO era muy valorado y reconocido internacionalmente en el mundo culinario. Esto no era comparable a la reputación de un graduado de Totsuki. El prestigio de un graduado de Totsuki se limitaba en gran medida a Japón. Pero en la escena culinaria internacional, un certificado UGO era necesario. Yuki realmente no esperaba que Soen Akiri pasara por alto el proceso de examen con solo una palabra. Tenemos algunos contactos en la UGO. De hecho, no somos los únicos. Los chefs de muchas organizaciones no necesitan ir a una sucursal de la UGO para sus exámenes de certificación. Alice y los demás nunca han ido. Por supuesto, esto no aplica a todos los rangos de chef. Los chefs de primera clase y de clase especial deben estar certificados en la sede de la UGO. Soen Akiri explicó. En este sentido, tenían algunos privilegios, no solo por la influencia de la familia Nakiri, sino también porque el único oficial de clase especial del UGO era un Nakiri. A la OM no le preocupaba que estas organizaciones actuaran de forma imprudente. Después de todo, el estatus de la OM estaba bien establecido y ninguna potencia intentaría oponerse a ella inventando un montón de mentiras fácilmente expuestas. Bueno, eso sí que es conveniente. Yuki asintió, aunque en su interior no podía evitar pensar que los privilegios eran realmente muy útiles. Aunque no le interesaban especialmente, a veces podían ahorrar mucho tiempo. Después, Soen Akiri explicó el plan de desarrollo del toque evolutivo de Yuki. En pocas palabras, era similar a cómo Erina Nakiri había desarrollado su sentido del gusto. Esta fue también la razón por la que Yuki había buscado a Jin Dojima para usar los recursos de Totsuki para ayudarlo a recolectar suficientes ingredientes y varios condimentos para que su toque evolutivo los memorizara. Solo de esta manera se podría utilizar el toque evolutivo en todo su potencial. Tanto el toque evolutivo de Yuki como la lengua divina de Erina Nakiri requerían recursos considerables para su mantenimiento.
De lo contrario, desarrollar estas habilidades sería extremadamente difícil. Sin suficiente influencia y respaldo financiero, sería imposible reunir tantos ingredientes. La familia Nakiri era muy competente en este ámbito. Con frecuencia, sus miembros despertaban la lengua divina, y aunque cada generación con la lengua divina pasaba por momentos difíciles, a menudo con finales trágicos. La familia Nakiri sin duda sabía cómo cultivar una lengua divina. El toque evolutivo de Yuuki era similar a la lengua divina en ciertos aspectos, por lo que podían aprovechar su experiencia previa para desarrollarlo. Entonces, ¿qué tengo que dar a cambio?, preguntó Yuuki. Soe Nakiri ya había explicado los beneficios. Naturalmente, no podía recibirlos gratis. Aunque Yuuki era muy consciente de que el precio posterior probablemente estaría relacionado con la lengua de Dios, todavía tenía que preguntar con claridad. No necesitas dar nada. Un favor, una amistad, basta. Sin embargo, las palabras de Soe Nakiri lo sorprendieron un poco. Aunque las deudas de gratitud eran las más difíciles de pagar, tenía una buena idea de lo que implicaría esta deuda en particular. Definitivamente se trataba de la lengua de Dios. En cuanto a la amistad, me pareció un poco vaga. Podría decirse que la familia Nakiri, en esencia, le estaba otorgando estos beneficios a Yuuki esta vez. Para Yuuki, una vez que madurara, resolver el problema de la lengua de Dios sería muy fácil, por lo que este favor sería sencillo de devolver. Seré sincero contigo, Yuuki. Tu futuro será brillante. Mientras no haya problemas con tu habilidad especial, estás destinado a alcanzar la cima del mundo culinario. En ese momento, incluso si no te importa el llamado poder y la influencia, estas cosas inevitablemente gravitarán hacia ti. Aunque mi viejo amigo nunca persiguió nada deliberadamente, tiene muchos amigos en todo el mundo. Si quisiera, el poder y el dinero llamarían a su puerta. Ahora mismo, Totsuki podría ofrecerte algunas bazas para negociar mientras aún no has madurado del todo, pero no sería una estrategia inteligente. Jin Dojima también intervino. El significado estaba claro. La familia Nakiri no era tan miope. Invertir en Yuuki ahora podría generar algunos beneficios inmediatos, pero comparado con el futuro, elegir el presente sería sin duda la decisión más tonta. Entiendo. Después de escuchar las palabras de Jin Dojima, Yuuki asintió. Pensándolo bien, tenía sentido. Con el talento que demostraba, era, en el mundo culinario, un auténtico unicornio. Siempre que los miembros de la familia Nakiri no fueran míopes, sabrían cómo construir una buena relación con Yuuki. Había que decirlo, aunque Yuuki sabía que este enfoque tenía como objetivo ganarse el favor para obtener ganancias futuras, la otra parte de hecho se había ganado con éxito su buena voluntad. A veces, la interacción humana realmente no necesita estar llena de planes. Decir las cosas directamente. Sé lo que necesitas y te diré lo que necesito. Un intercambio de beneficios mientras se establece una amistad. Esta fue la mejor elección. En ese momento, Yuuki, Soe Nakiri y Jin Dojima sonreían. Sin duda, este resultado fue muy satisfactorio para los tres. El señor Dojima, Ryokun y yo también nos alojaremos en el resort durante este tiempo. En ese momento, Alice Nakiri habló. También tenía la intención de construir una buena relación con Yuuki aquí. Soe Nakiri ni siquiera necesitó enfatizarlo, ella misma estaba interesada en Yuuki y también sabía los beneficios de tener una buena relación con él. Entonces, ella no planeaba regresar a la finca Nakiri ni a la academia Totsuki, sino que tenía la intención de quedarse en el complejo hasta que comenzaran las clases. En ese caso, Alice y los demás estarán bajo tu cuidado. Soe Nakiri miró a Jin Dojima. No podía quedarse allí indefinidamente en su viaje de regreso. Regresaría a Nakiri International como máximo en unos días. Dado que su hija le había pedido eso, solo podía confiarlos a Jin Dojima. No hay problema, los cuidaré bien. Jin Dojima asintió. Él también comprendía las intenciones de Soe Nakiri y no pensaba interferir demasiado en el asunto. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla.
¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdon Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.